Bien, vamos a abrir nuestro libro de español en la página 16. Y vamos a ver el primer tema del bloque 1, que se titula ¿Qué cuentan los cuentos? Vamos a ver el tema del cuento. Y algo bien importante que les tengo que decir es que el cuento tiene 3 partes. Esto lo van a anotar en su libreta de español como apunte. Y el cuento tiene 3 partes. Quedamos. La primer parte se llama introducción. Aquí está. Copian esto, por favor. Que es el principio de la historia. Dice que es cuando presentamos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los personajes, el lugar, el tiempo. Cuando decimos que nuestro personaje principal era un niño, que se vestía así, que era travieso, que era alegre, o que era miedoso, o cualquier otra cosa que tuviera como una característica, ya sea física o en su forma de ser. Que vivía en tal lado, que su casa era chiquita, que su casa era muy grande, que vivía en el campo, que vivía en la ciudad, ¿sí? Ahí estamos dando como referencia el lugar, ¿sí? O que vivía en Marte, o que vivía en la Luna, que vivía en un ranchito, que vivía en el mar. Todo eso son elementos, ¿sí? Entonces nos están diciendo cómo es nuestros personajes, cómo es el lugar donde viven. Y también dice aquí que detalla todos los aspectos físicos, el aspecto de cómo es ese niño o cómo son los demás personajes, si son malhumorados, si son alegres, si son enojones, etcétera, ¿sí? Entonces, en la introducción nos van a decir todas esas cosas. Y todos los cuentos tienen estas 3 partes. Después sigue el nudo o desarrollo. Tiene estos 2 nombres. Puede llamarse nudo o puede llamarse desarrollo, ¿sí? Y es la misma parte. Aquí es la parte más importante del cuento, porque aquí se plantea el problema de la historia. Si a ese niño se lo robaron, si ese niño perdió algo, si se peleó con otra persona, cualquier problema que haya tenido esa persona, ya estamos hablando del nudo o del desarrollo. Y aquí también ve que los personajes van a tratar de resolverlo. No saben bien cómo le van a hacer, pero lo van a tratar de resolver. Por ejemplo, ¿no? Que ese niño se le perdió algo o se perdió en la calle y no sabe cómo regresar. Entonces ya estamos hablando del nudo o del desarrollo. Y la última parte de los cuentos se llama desenlace. Aquí aparece el final de la historia. Casi siempre hay un final feliz y hay una enseñanza o moraleja, ¿sí? Algo que aprender de la historia, ¿sí? Entonces, estas son las 3 partes del cuento: introducción, nudo o desarrollo y desenlace. Van a copiar todo esto en su libreta, le pueden pausar. Bueno, y después continuamos acá en el libro. Y dice, nos hacen una pregunta: ¿cuál es tu cuento preferido? Dice que en un trozo de papel, en este caso en nuestra libreta, vamos a escribir el nombre de nuestro cuento favorito. Dice que lo vamos a pegar en el pizarrón, pues no vamos a poder, ahí lo dejamos en nuestra libreta. Y dice que vamos a hacer esta
tablita. A ver, nosotros no la vamos a poder hacer porque esto se hacía entre todos, pero ustedes lo van a hacer de manera individual. Viene ahí un cuadrito. De la parte de izquierda dice títulos de los cuentos. Y en la derecha, ¿por qué me gustaría leerlos? A ver, aquí le vamos a cambiar. Y aquí en lugar de por qué me gustaría leerlos, le voy a poner por qué me gustan. Nada más. Vamos a escribir 3 nombres de cuentos que nos gustan, ¿sí? En esta parte. 3 nombres de cuentos que nos gusta leer. Y aquí, en lugar de por qué me gustaría leerlos, vamos a ponerle por qué me gusta, ¿sí? Porque ya no le vamos a poner esto, porque ya no lo vamos a poder hacer entre todos. Entonces, como lo van a hacer individual, van a escribir 3 nombres de cuentos que les gustan y aquí van a escribir por qué les gustan. Ahora, si no saben de cuentos, también les voy a mandar una lista de cuentos que pueden ver. Y también en el YouTube hay muchos cuentos por ahí. Le pueden poner cuento de niños y les va a salir muchos. Y también esos los pueden ver y también esos cuentan. Bien, entonces la parte A no la pasamos. Nos pasamos a la página 17. Y dice ahí cómo son los personajes de los cuentos. A ver, quedamos entonces que el cuento tiene 3 partes, pero dentro del cuento también hay elementos, ¿sí? Elementos como los personajes, los lugares, el tiempo, y uno de esos elementos quedamos que son los personajes. Siempre va a haber un personaje. Entonces, dice aquí, los cuentos tienen personajes que todos recordamos. En esta sesión describirás las características de los personajes de un cuento para que después puedas explicar sus acciones. Las características. Y viene en nuestro lado derecho esta partecita que nos dice qué es una característica. Y nos dice que es una cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o cosa, y por lo cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Por ejemplo, puede ser el color de la piel, el cabello, la ropa, la altura también, pero también puede ser si la amabilidad, lo gruñón, lo enojón, lo alegre. Todas esas cosas son características de cada persona, tanto lo físico como de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de caminar y de hacer prácticamente todas las cosas. Luego dice que vamos a anotar en esta tabla el nombre de 3 personajes que conozcas y vamos a responder las preguntas. A ver, personajes de cuentos. Por ejemplo, yo voy a hacerles un ejemplo del lobo de Caperucita Roja, ¿sí? Entonces dice personaje y le voy a escribir el lobo. ¿En qué cuento aparece? Caperucita Roja. ¿Cómo es? Es es gris. Bueno, los cuentos que yo he visto es gris, ¿verdad? Es gris, es grande, feroz y
y es, ¿cómo explico? Le gusta engañar, le gusta engañar, ¿no? Acuérdense que se disfraza y no sé cuánto hace. Entonces, lo ponemos aquí. Bueno, ahí va. ¿Dónde vive? Bueno, yo creo vive en el bosque, no estoy muy segura, pero creo que pues sí, ahí vive. ¿Con quién vive? Solo. ¿Y qué hace? ¿Quién me puede decir qué hace? Engaña a Caperucita haciéndose pasar por su abuelita. ¿Sí? Ahora ustedes van a seleccionar otro personaje que ustedes quieran y van a contestar todas estas preguntas y al final van a seleccionar otros 2 personajes del cuento que ustedes quieran. Pueden ser los 3 del mismo o de diferente, ¿sí? Y van a contestarle esas 3 preguntas. Y después van a poner en su libreta de español la pregunta que viene en la actividad 2. Dice: A. Mencionen semejanzas y diferencias entre los personajes de sus tablas. Van a escribir en su libreta en qué cosas se parecen los 3 personajes que pusieron en la tabla y en qué cosas no se parecen, son diferentes. Después van a contestar la pregunta: ¿cómo se dieron cuenta de las características de los personajes que eligieron? Después van a hacer la actividad 3. Explica las intenciones de cada uno de los personajes que seleccionaste. Por ejemplo, yo en el personaje 1 puse al lobo de Caperucita Roja. Entonces, aquí donde me dice que yo escriba las intenciones, pues le voy a poner qué intenciones tenía el lobo. Pues de comerse a Caperucita Roja. Esa era su intención, su objetivo era comérsela, ¿sí? Ahora ustedes, en el personaje número 2, el que hayan escogido, ¿qué intención tenía en el cuento? ¿Qué iba a hacer? ¿O qué era lo que él tramaba? Y eso es lo único que van a hacer, ¿sí? Ahorita también les voy a mandar cuentos que pueden leer.